placa derecha con el terminal negativo de la batería, estableciendo una diferencia de potencial, ¿sí? Y un campo eléctrico en los conductores que unen la placa y la batería. Una vez que se establece un campo eléctrico, las cargas negativas salen de la placa derecha y viajan en sentido contrario a la dirección del campo eléctrico a la placa izquierda. Ese movimiento no se da por siempre, se da hasta el momento que se equilibre el potencial de la placa derecha con el terminal negativo y la placa izquierda con el terminal positivo. Cuando se igualen los potenciales, el campo eléctrico desaparece y el capacitor queda cargado, ¿sí? Bien. Hemos visto que la capacitancia del capacitor depende, si bien esta es la definición de capacitancia, también hemos visto que la capacitancia depende de las características geométricas de los capacitores. Por ejemplo, en el caso del cálculo de la capacitancia de un capacitor esférico, una esfera aislada, el cálculo de la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, ¿sí? Y me falta el de la cilíndrico, que yo no lo tengo acá, pero ustedes sí lo tienen. En todos los casos depende la capacitancia de las características geométricas. Por ejemplo, en esta esfera aislada depende del radio de la esfera, del tamaño del conductor. En el caso de las placas paralelas dependen del área de las placas superpuestas y la separación entre ellas. Y en el caso del capacitor cilíndrico depende de la longitud del capacitor y de los radios, ¿sí? Había dos conductores concéntricos entre sí. ¿Sí? Habíamos dicho también, la clase pasada, que los capacitores normalmente en los circuitos no están solos, sino vienen combinados. Entonces, la forma de combinar los capacitores pueden ser en paralelo, en serie o mixto, ¿sí? En paralelo se conecta de esta manera: placa izquierda con placa izquierda, terminal positivo. Placa derecha, terminal negativo. Fíjense que en este caso, un capacitor de placas con combinación en paralelo tienen dos puntos en común en los capacitores. Este punto y este punto es común a los capacitores. ¿Sí? Habíamos dicho que en este caso, por la conexión que tienen los paralelos, la diferencia de potencial que hay en las placas de los capacitores es igual, ¿sí? Pero la carga puesta en juego acá, la carga total, es la suma de las cargas de los capacitores que están conectados en paralelo. Y la capacitancia equivalente es la suma de las capacitancias de los capacitores que están conectados en paralelo. Acuérdense que esta era mayor que la mayor, ¿está bien? Cuando estábamos en la combinación en serie, fíjense que la combinación en serie hay un punto en común: placa derecha, placa izquierda. Esto es una combinación en serie. Esto es una combinación en paralelo. En el caso de la combinación en serie, la carga puesta en juego es la misma, ¿sí? La carga que van a adquirir los dos capacitores que están en serie es la misma. La diferencia de potencial total que va a haber entre los capacitores que están conectados en serie va a ser la suma de la diferencia de potencial de cada uno de los capacitores. Y la inversa de la capacitancia equivalente va a ser igual a la suma de las inversas de los capacitores que estén conectados en serie. ¿Sí? En forma general podemos tener más de un capacitor conectado en serie. Nosotros en este caso hemos planteado dos, pero pueden haber más, ¿no? Y la capacitancia del capacitor equivalente en este caso es menor que la menor de las capacitancias. ¿Hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada? ¿O habíamos visto el ejemplo de una combinación mixta? Vimos el ejemplo, profe. Vimos el ejemplo de una combinación mixta. Perfecto. Bueno, acá vamos a ver la energía almacenada en un capacitor. Bueno, muchas de las aplicaciones de los capacitores, ¿no es cierto? Muchas de las aplicaciones importantes que tienen los capacitores
depende de su capacidad para almacenar energía. ¿Está bien? La energía potencial almacenada entre los dos conductores que tienen cargas iguales y distintas es exactamente igual a la cantidad de trabajo que requiere cargar un capacitor. ¿Está bien? Es decir, cargar un capacitor es separar las cargas positivas por un lado y las cargas negativas por otro lado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Y cuando está cargado ese capacitor, esa energía almacenada se devuelve en forma de trabajo realizado por las fuerzas eléctricas, ¿no es cierto? Bien. Esto hay que tener mucho cuidado cuando nosotros manipulemos un capacitor, porque no hay forma de ver, así a simple vista, que tiene una energía almacenada, ¿sí? Entonces, lo que se suele hacer es con un destornillador, poner en contacto la placa derecha con la placa izquierda con la placa derecha, y si hay una chispa, es porque el capacitor estaba cargado, ¿sí? Si se manifiesta una chispa cuando pongo en contacto las dos placas, es porque el capacitor estaba cargado. Esa chispa al destornillador no le va a hacer nada, pero a ustedes les puede generar desde un pequeño susto hasta un accidente eléctrico, dependiendo de la energía almacenada en un capacitor. Así que siempre que manipulen un capacitor, lo primero que hay que ver es que no tenga energía almacenada en el capacitor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, la explicación que nosotros vamos a dar para calcular la energía almacenada en este capacitor va a ser un poco distinto a lo que sucede, ¿no es cierto? Y vamos a calcular el trabajo que nos demanda cargar este capacitor. Nosotros dijimos que la energía potencial almacenada en el capacitor es exactamente igual a la cantidad de trabajo que requiere cargar. Entonces vamos a calcular el trabajo que requiere cargarlo, ¿no es cierto? Es decir, separar las cargas en un conductor que sean positivas, en el otro que sean negativas. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren cómo se carga el capacitor. Acá, este es un capacitor que está conectado a una batería, pero hay un interruptor que está abierto. Fíjense, si yo cierro el interruptor, como en el caso que está acá, si cierro el interruptor, bueno, se establece un campo eléctrico en los alambres, ¿sí? Y las cargas negativas van a viajar en sentido contrario. Eso ya lo vimos. Se van a alojar acá las cargas negativas, mientras que en la otra placa van a quedar las cargas positivas. Bueno, entonces, nosotros vamos a calcular ese trabajo que me demanda cargarlo o separar las cargas, y eso va a ser igual a la energía almacenada en el capacitor. Lo que yo quiero calcular, simplemente, no sé si les hice un trabalengua, es cómo puedo encontrar una fórmula que me permita calcular la energía almacenada en un capacitor, cualquiera sea. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso o les hice un trabalengua ahí? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver cómo se carga cuál es el trabajo que me demanda cargarlo, que va a ser igual a la energía almacenada. Vamos a suponer acá que tengo una placa, otra placa, ¿sí? Acuérdense que esta explicación dista un poquito de lo que ocurre realmente, ¿no? Vamos a suponer que mecánicamente voy a sacar un elemento de carga de esta placa y la voy a llevar. Inicialmente está descargado el capacitor, por lo tanto no hay potencial eléctrico ni en la placa izquierda ni en la placa derecha. Pero conforme yo mueva mecánicamente una carga de la placa derecha a la placa izquierda, ya el potencial eléctrico va a empezar a aumentar de a poquito. La primera, fíjense que el trabajo en mover una carga a través de una diferencia de potencial era Q por delta V. Q por delta V.
¿no es cierto? El trabajo hecho por una fuerza externa en mover una carga a través de una diferencia potencial. Pero fíjense que el primer elemento de carga no me va a demandar trabajo, debido a que entre las placas no hay diferencia de potencial. En la segunda, entonces esto va a ser igual a 0. En el segundo elemento de carga ya va a ir creciendo ese potencial en las placas, por lo tanto va a haber una diferencia de potencial. Entonces, en el segundo elemento de carga que yo mueva, va a haber esa diferencia de potencial. Entonces, ese elemento de carga que se mueve a través de la diferencia de potencial va a significar el trabajo que me demanda separar las cargas. ¿Sí? Bien. Entonces, en el primer elemento de carga no hay diferencia de potencial, no requiero trabajo. En el segundo elemento de carga ya hay un elemento de carga, ¿sí? Por lo tanto, sí va a requerir trabajo. Por lo tanto, puedo decir, bueno, si yo tengo un elemento de carga, un diferencial de carga, voy a necesitar un diferencial de trabajo. ¿Está bien? Ese diferencial de trabajo lo podemos ver acá. ¿Qué decimos? Que el diferencial de trabajo va a ser el delta B que existe entre las placas y la carga que se mueve en ese delta B. ¿Sí? Ahora bien, si ustedes recuerdan ese triangulito que habíamos visto en la clase pasada, Q, C y delta B, podemos decir que delta B es igual a Q sobre C. Ponemos la mano en delta B. Si ponemos la mano en delta B, me queda sobre C. Bien, pero yo tengo un elemento de carga. Recién estoy pasando las cargas de una placa a otra. Entonces, esta va a ser la carga que voy a tener, una pequeña carga Q, ¿no es cierto? Sobre C sería el delta B, por el diferencial de Q, un elemento de carga muy chiquitito. Este trabajo que me demandó a mí es igual a la energía, mover las cargas de un lugar a otro, es igual a la energía potencial eléctrica que se va a almacenar dentro del capacitor. Fíjense, ahora, si yo calculo el trabajo que me demanda cargarlo entre una carga Q igual a 0 y una carga Q igual a Q total, ¿no es cierto? El trabajo que me demanda cargarlo va a ser la integral entre 0 y Q de Q sobre C diferencial de Q. Entonces, como C es la capacitancia, eso va a depender de las características geométricas, entonces lo saco del signo integral y me queda Q por diferencial de Q. Todo eso va a ser igual a Q cuadrado sobre 2C. Y ese trabajo va a ser igual a la energía potencial eléctrica almacenada en dicho capacitor. ¿Está bien? Este es el trabajo que me demanda cargarlo desde 0 a Q, es igual a la energía potencial almacenada en el capacitor. Ahora bien, nosotros decimos que tenemos ahí la energía almacenada es igual a, dijimos acá, a ver, Q cuadrado sobre 2C, Q Profe, cuadrado sobre 12, ¿sí? acá tiene una pregunta en el chat. Dale. Bueno, sí, en el segundo sí. Ya acá, a ver, acá, la primera, ya esto va aumentando el potencial. Inicialmente es 0. ¿Está bien? Una vez que yo muevo la primera carga, ya el potencial empieza a aumentar y ya el campo también. ¿Sí? Este potencial empieza. Con la segunda carga ya va a aumentar más, con la tercera carga va a aumentar más. Si hay una diferencia de potencial entre los dos, quiere decir que va a haber un campo eléctrico ahí. Y el campo eléctrico, conforme separe más las cargas, más va a aumentar ese campo eléctrico. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, chat. Sí, profe, entonces esos dos no serían carga de prueba, digamos. No, no, no.
La primera no requiere trabajo, pero la segunda sí, porque ya el potencial empieza a aumentar. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. Bueno, mira, nosotros habíamos calculado que la energía almacenada en el capacitor es igual a la carga total al cuadrado sobre 2C. Si bien nosotros hemos calculado en función de un capacitor plano, esta fórmula es de aplicación general, ¿no es cierto? Esta fórmula me va a permitir a mí calcular la energía almacenada en el capacitor en función de la carga que tiene el capacitor y de la capacitancia que tiene el capacitor. Pero fíjense, nosotros tenemos que la carga y la capacitancia se relacionan de la siguiente manera. Miren, Q. Entonces, podemos decir que C es igual a Q sobre delta B. Podemos decir que delta B es igual a Q sobre C. Y podemos decir que Q es igual a C por delta B. Ahora, si nosotros cualquiera de estos valores los reemplazamos en la fórmula, por ejemplo este, Q va a ser igual a Q cuadrado sobre 2C. Q es igual a C por delta B. Entonces me queda C por delta B, todo eso al cuadrado, sobre 2 veces C. Entonces, esto es C. Por lo tanto, me queda C cuadrado delta B cuadrado sobre 2C. Y ahí puedo simplificar, me queda cuadrado sobre C, entonces me queda C por delta B cuadrado sobre 2. Entonces ya tengo otra forma de calcular, otra expresión que me permite calcular la energía almacenada en un capacitor, pero en este caso va a depender de la capacitancia que tenga el capacitor y de la diferencia potencial que existe entre las placas. Ahora bien, por ejemplo, en vez de calcular, en vez de haber reemplazado Q, puedo reemplazar C. Entonces, voy a tener que U va a ser igual a Q cuadrado sobre 2C. Entonces, C, ¿a qué era igual C? A Q sobre delta B. Por lo tanto, acá voy a tener este cuadrado con este se va, entonces me queda Q por delta B sobre 2. Entonces, otra fórmula para calcular la energía almacenada en un capacitor. En este caso, va a depender de la carga y va a depender de la diferencia de potencia. Y, profe, pero ¿cuál de las tres ecuaciones o tres fórmulas voy a utilizar? Y va a depender de los datos que ustedes tengan en el problema. Para calcular la energía almacenada en un capacitor, ¿sí? Teniendo como dato la carga y la diferencia potencial, vamos a utilizar esta fórmula. Para calcular la energía almacenada en un capacitor, teniendo como dato la capacitancia y la diferencia potencial, vamos a utilizar esta fórmula. Y esta fórmula es en el caso que tenga la carga y la capacitancia del capacitor. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estas tres fórmulas va a ser exactamente igual la energía almacenada en un capacitor y va a depender de los datos que yo tenga. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Entonces, acá tenemos, ¿ven? Acá les agregué yo el trabajo invertido para cargar un capacitor, que es lo que dijimos nosotros, se presenta como energía potencial almacenada en el mismo. ¿Sí? Y la energía puede ser Q cuadrado sobre 2C, 1 medio de Q por delta B, 1 medio de C por delta B cuadrado. Energía almacenada en un capacitor. Es aplicable a cualquier capacitor. ¿Sí? Bien. ¿Dónde se almacena la energía potencial eléctrica? En esta región, donde está el campo eléctrico. Ahí, en esa región se almacena la energía potencial eléctrica. Muy bien, perfecto. Bueno, miren, vamos a suponer que nosotros queremos calcular la energía potencial, ¿sí?, almacenada en un capacitor de placas paralelas.
Si ustedes recuerdan, el capacitor de placas paralelas eran dos placas cuya área es A, ¿sí? Acá tenemos la otra placa y están separadas una distancia D. ¿Sí? Visto de costado, la primera placa va a estar acá, la segunda placa va a estar acá, lo vamos a hacer más separadita. Entonces, entre ellos va a haber una distancia D. ¿Está bien? En esta va a haber una carga positiva y en esta una carga negativa. Perfecto, ahí está. Vamos a calcular la energía almacenada en este capacitor. ¿Dónde se va a almacenar? Bueno, se va a almacenar conforme se carga este capacitor, se va a almacenar acá en la zona del campo eléctrico. ¿Sí? En la zona del campo eléctrico. Perfecto, muy bien. Veamos. La capacitancia del capacitor de placas paralelas es igual a epsilon 0 por A sobre D. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, perfecto. Y la diferencia de potencial que existe entre las placas, la diferencia de potencial que hay en la placa, considerando un campo eléctrico uniforme, va a ser igual a E por la separación de las placas. Ahí está, perfecto. Entonces, utilizamos esta ecuación. Puedo utilizar cualquiera, a mí me conviene esta, 1/2 de C por delta B cuadrado, y reemplazo delta B y reemplazo C. Entonces tengo C es igual a epsilon 0 por A sobre D. Este sería C. Y este sería delta B cuadrado. E cuadrado por D cuadrado. Ahora fíjense, vamos a agrandar un poquito ahí, así simplificamos. Bueno, veamos. ¿Podemos simplificar ahí? Sí. D y cuadrado. Entonces, pasando en limpio, me queda 1/2 de epsilon 0 A por D. ¿Qué es A por D? Bueno, A por D es el espacio comprendido entre las placas, el volumen. Fíjense que si yo al área de las placas lo multiplico por la separación, voy a tener este espacio comprendido entre las placas. Es el volumen que ocupa el campo eléctrico, ¿no es cierto? A por D. A por D sería este volumen. Un volumen. ¿Dónde está el campo eléctrico? Entonces, esta expresión la podemos escribir como si fuese 1/2 de epsilon 0 por el volumen. Lo voy a poner así al volumen para que no se confunda con potencial, por E cuadrado. Ahora, si este volumen lo paso dividiendo, me va a quedar la energía potencial eléctrica dividido en el volumen, que va a ser igual a epsilon 0 por E cuadrado sobre 2. Esta cantidad, energía por unidad de volumen, se llama densidad de energía. Densidad de energía en un campo eléctrico. Y se identifica con una letra mu sub E. ¿Sí? Mu sub E. ¿Estamos? Densidad de energía. ¿A qué es proporcional la densidad de energía? La densidad de energía es directamente proporcional al cuadrado de la magnitud del campo eléctrico. ¿Sí? Fíjense que nosotros acá, si bien hemos calculado esa densidad de energía para un capacitor de placas paralelas, en cualquier región del espacio donde exista un campo eléctrico va a haber una densidad de energía. ¿Está bien? Densidad de energía en un campo eléctrico. Acá está la expresión. ¿Sí? Bien. Fíjense que, acuérdense que U, la unidad de energía, es Joule. ¿Sí? La unidad de volumen es metros cúbicos. Por lo tanto, mu sub E va a ser igual a Joule sobre metros cúbicos. ¿Estamos? Bien, esa es la densidad de energía en un campo eléctrico. Es proporcional, directamente proporcional al cuadrado de la magnitud del campo
eléctrico. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien, no hay preguntas, continuamos. Capacitores con material dieléctrico. Nosotros habíamos dicho que estos conductores estaban separados. ¿A dónde están? Estos conductores podían estar separados por el vacío o un material no conductor. Bueno, ese material no conductor se llama dieléctrico. ¿Sí? ¿Qué es un dieléctrico? Un material no conductor. ¿Sí? Un material no conductor. Eso es un dieléctrico. Por ejemplo, puede ser un papel encerado, puede ser el hule, puede ser el vidrio, ¿sí? Son materiales no conductores. Entonces, que se colocan entre las placas. Profe, no es aislante, ¿cierto? Sí, un material aislante, no conductor es un aislante. Ah, ok. Ahí se coloca el material aislante. Y ese material aislante, ¿sí? Material no conductor, un aislante, ¿no es cierto? ¿Qué propiedades le da la capacitancia? Bueno, incrementa la capacitancia del capacitor. Acá está. Incrementa la capacitancia del capacitor. ¿Sí? Permite utilizar una diferencia de potencial más alta entre las placas. Y también sirve de soporte a las placas, es decir, las placas para que mantengan la separación entre ellas, también se utiliza ese dieléctrico, es decir, mantiene la separación entre las placas, es decir, tiene una utilidad mecánica. Entonces, este dieléctrico que estamos acá colocando, tiene esas propiedades. Aumenta la capacitancia del capacitor, aumenta la diferencia potencial que existe entre las placas y también le da soporte entre las placas. Una utilidad mecánica se llama. ¿Está bien? Mantiene la separación entre las placas en forma uniforme. ¿Sí? Ese es un dieléctrico. ¿Sí? Miren, vamos a suponer un capacitor acá, un capacitor cargado, pero desconectado de la batería. Un capacitor cargado, pero desconectado. ¿Está bien? ¿Cuál será la capacitancia? Bueno, la capacitancia, fíjense que ahora, acá, en este caso, hay vacío entre las placas, ¿no es cierto? Y para indicar que hay vacío o están con un material dieléctrico, yo voy a utilizar un subíndice. Esta capacitancia con el cerito quiere decir que entre las placas hay vacío. Y la capacitancia C directamente quiere decir que es un capacitor con dieléctrico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería la capacitancia de este capacitor? Bueno, la capacitancia de este capacitor sería igual a la carga almacenada, ¿no es cierto?, en las placas del capacitor, dividido en la diferencia de potencial que hay entre las placas del capacitor. ¿Está bien? Bien. Este aparatito que tenemos acá se llama voltímetro y este voltímetro me permite medir la diferencia de potencial que hay entre las placas. Ahora, fíjense, en un momento dado, en este mismo capacitor, este sería como el paso 1 y este sería el paso 2, introduzco dentro, entre las placas, adentro del capacitor, un material dieléctrico. ¿Qué se observa en este voltímetro? Se observa que la diferencia de potencial, una vez que se introdujo las placas, es menor a la diferencia de potencial en el vacío. Recuerden que todo lo que tenga cerito está en el vacío, ¿de acuerdo?
¿Sí? Entonces, cuando se introduce el material dieléctrico, se observa que disminuye el voltaje. Si ustedes pueden ver, acá dice como ejemplo 2 volt y acá dice 1 volt. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Por qué disminuye ese voltaje? La relación que existe entre el voltaje del capacitor en el vacío y el voltaje en el capacitor con dieléctrico es igual a un valor K, que se llama constante dieléctrica. Constante dieléctrica. Es un material adimensional y la constante dieléctrica es mayor que 1. En el único caso que K es igual a 1 es en el caso de que sea el vacío o el aire, porque el aire y el vacío son algo así aproximado a K igual a 1. Esto es para el vacío. Entonces, para cualquier otro material, la constante dieléctrica va a ser mayor que 1, ¿no es cierto? Que va a depender de las características del material que yo introduzca ahí como material dieléctrico. ¿Sí? Bien, ahora fíjense, yo tengo que cuando yo tengo este capacitor cargado, le introduzco el dieléctrico acá, ¿sí? Y la carga no se va. La carga sigue siendo la misma. Por lo tanto, la capacitancia del capacitor con dieléctrico va a ser igual a Q sub 0 sobre delta B. Pero fíjense que de acá puedo decir que delta B es igual a delta B0, que es la diferencia potencial del capacitor con el vacío, sobre K, que es la constante dieléctrica. ¿Sí? Por lo tanto, puedo decir que esta capacitancia va a ser igual a Q sub 0 sobre delta B0 sobre K. Y esto lo podemos escribir así, K por Q sub 0 sobre delta B0. Y esta cantidad que está acá es C sub 0. Por lo tanto, cuando yo introduzco el dieléctrico, la capacitancia del capacitor aumentó en un factor igual a K. Quiere decir que la capacitancia del capacitor ha aumentado una vez que introduje el dieléctrico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos? ¿Preguntas? Todo eso que yo les dije está acá. Se inserta el material entre las placas y el voltímetro mide delta B. Se observa que delta B0 en el vacío es mayor que delta B con el dieléctrico. Y la relación se llama constante dieléctrica, es adimensional y depende de las características del material. ¿Sí? Bien, perfecto. Miren acá, en el caso de un capacitor de placas paralelas. El capacitor de placas paralelas, en el vacío, la capacitancia es ε0 por A sobre D. Suponiendo que nosotros tenemos un dieléctrico, esto sería sin dieléctrico. Con dieléctrico va a ser la capacitancia del capacitor de placas paralelas va a ser K por C sub 0. ¿Está bien? Bien. Si nosotros sabemos que C sub 0 es esta cantidad va a ser C sub 0. Por lo tanto, puedo decir que este valor K por ε0 se llama permitividad del dieléctrico. Permitividad del dieléctrico. Entonces, la capacitancia se puede escribir como A por D. ¿Está bien? Esta es permitividad del vacío y esta es permitividad del dieléctrico. Si K es mayor que 1, la capacitancia seguramente va a ser mayor que 1. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a tratar de explicar de por qué
cuando nosotros introducimos el dieléctrico, la diferencia potencial entre las placas, el capacitor disminuye. Miren acá. Vamos a tener un dieléctrico acá. Acá este es un material dieléctrico. Material dieléctrico. ¿Sí? Fíjense que estos dibujitos que tienen acá son moléculas dipolares. ¿Está bien? Este material dieléctrico está compuesto por moléculas dipolares, que están de cualquier forma, están ubicadas al azar, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Cuando este material dieléctrico lo colocamos entre las placas del capacitor, ¿sí? Va a aparecer un momento de torsión sobre las moléculas dipolares y va a tender a alinearlos. Fíjense que acá, entre las placas, E sub 0 sería el campo eléctrico en el vacío. ¿Está bien? Cuando yo introduzco el material dieléctrico, actúa ese campo eléctrico sobre las moléculas. Estas moléculas no se pueden desplazar, pero sí pueden rotar. Entonces, van a rotar de manera que tienden a alinearse en dirección del campo eléctrico, por supuesto. Esa alineación se llama polarización. Polarización de las moléculas, del dieléctrico, ¿sí? Polarización del dieléctrico. ¿Estamos? Y esa polarización es debido al campo eléctrico, ¿no es cierto?, que hay entre las placas. Esa alineación va a depender de dos factores. Una, de la temperatura del material. Y otra, de la intensidad de campo a la que es sometido. Cuando la temperatura es baja y la intensidad de campo eléctrico es alta, esa alineación de las moléculas va a ser mayor. ¿De acuerdo? Bien. Debido a la alineación de las moléculas, se genera en la cara izquierda del dieléctrico, ¿no es cierto?, que en la cara izquierda están todas las cargas negativas, que se conocen como carga inducida. ¿Inducida por qué? Por la polarización del dieléctrico, ¿está bien? Y en la cara derecha hay cargas inducidas positivas, ¿está bien? Esto estamos hablando del dieléctrico. A raíz de esa carga inducida que hay en la cara izquierda y en la cara derecha, se genera un campo eléctrico inducido. Ustedes lo pueden ver acá, campo eléctrico inducido. Debido a las cargas eléctricas inducidas en el dieléctrico, en la cara izquierda y en la cara derecha, se genera un campo eléctrico inducido. ¿Qué significa eso? Que el campo eléctrico total que existe entre las placas va a ser igual al campo eléctrico en el vacío, menos, fíjense que el campo eléctrico inducido tiene sentido contrario al campo eléctrico del vacío. Por lo tanto, el campo eléctrico total va a ser igual al campo eléctrico en el vacío, menos el campo eléctrico debido a las cargas inducidas. ¿Sí? Por lo tanto, este campo eléctrico que se produce acá, este campo eléctrico es menor que el campo eléctrico en el vacío. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es menor que el campo. Y la relación que existe entre los campos eléctricos, E sub 0 sobre E, es igual a K. Es igual a K, a la constante dieléctrica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Fíjense que nosotros decíamos que la diferencia potencial de las placas, cuando nosotros le introducíamos el dieléctrico, disminuía y era menor a la diferencia potencial que existía en el vacío. ¿Está bien? Fíjense, si nosotros los ponemos en función de los campos eléctricos, esto va a ser E sub 0 por D sobre K. Entonces, D y D son la misma, ¿no es cierto? Por lo tanto, puedo decir que la relación entre los campos eléctricos en el vacío y con dieléctrico es igual a K. ¿Por qué
¿Por qué disminuía la diferencia potencial? Porque disminuye el campo eléctrico dentro del capacitor debido a la polarización del dieléctrico. ¿Sí? Debido a la polarización del dieléctrico. Perfecto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, fíjense, acá podemos decir que la relación entre el campo eléctrico en el vacío sobre el campo eléctrico debido a la polarización del dieléctrico es igual a la relación entre la diferencia potencial del vacío y la diferencia potencial con dieléctrico. Y eso es igual acá. ¿Sí? Bien. Fíjense que nosotros acá tenemos unas cargas inducidas. Esa carga inducida va a generar, acá tengo una densidad de carga inducida negativa, que acuérdense que es la carga inducida por la unidad de área, y acá voy a tener una densidad de carga inducida positiva sobre el área. El área es la misma área de la placa, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto vale esa densidad de carga inducida? Bueno, vamos a utilizar esta relación y vamos a calcular cuánto vale la densidad de carga inducida. ¿Sí? Acá, miren. Nosotros tenemos que E, el campo eléctrico total dentro del capacitor cuando se le introduce el dieléctrico, es igual al campo eléctrico en el capacitor sin dieléctrico, en el vacío, menos el campo eléctrico producido por las cargas inducidas. ¿Está bien? Ahora, el campo eléctrico, nosotros dijimos que con dieléctrico es E sub 0 sobre K sub E. Por lo tanto, E sub 0 va a ser sigma sobre K por epsilon 0. ¿Está bien? E sub 0 va a ser igual a sigma sobre epsilon 0 y las E inducido, el campo eléctrico debido a las cargas inducidas, es sigma inducido sobre epsilon 0. Con estos tres campos, nosotros lo introducimos acá. Fíjense. Sigma sobre K sub E por epsilon 0. Igual. Sigma sobre epsilon 0. Menos sigma inducido sobre epsilon 0. Acá epsilon 0 podemos suprimir y nos quedaría que la densidad de carga inducida va a ser igual a K, bueno, usando un poco la matemática, K menos 1 sobre K por sigma. Este es el valor de la densidad de carga inducida. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué pasa? K dijimos que es mayor que 1. ¿Está bien? Entonces, si hay K, la densidad de carga inducida va a ser distinto de 0. Ahora, si K es igual a 1, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si K es igual a 1? No hay cargas inducidas porque está en el vacío. ¿Está bien? No hay cargas inducidas. Si K es igual a 1, no hay cargas inducidas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Muy bien. ¿Preguntas? Acá el dieléctrico nosotros lo sometemos a un campo. El dieléctrico lo sometemos a un campo eléctrico. La máxima intensidad de campo eléctrico que puede soportar un dieléctrico se llama, el CELWA le llama resistencia dieléctrica y el SIRS le llama rigidez dieléctrica del dieléctrico. ¿Qué significa eso? Bueno, es el máximo campo eléctrico que pueda soportar ese dieléctrico antes que ese dieléctrico se ionice y genere un material conductor. Si este material se hace conductor, se ponen en cortocircuito las placas. Entonces deja de funcionar como capacitor. ¿De acuerdo?
Entonces, la máxima intensidad de campo que puede soportar un campo eléctrico, que puede soportar un dieléctrico, le llama resistencia o rigidez del dieléctrico. ¿Estamos? Bueno, ¿preguntas? Bueno, bárbaro. Vamos a seguir entonces. Energía almacenada en un capacitor. Bueno, ya Profe. vi, sí, Una consulta. dígame. Usted dijo que si el material se hace conductor, Sí, deja de ser aislante. sí, claro. ¿Eso hace que el capacitor no se cargue o que se descargue más Exactamente. rápido? Y que no podamos separar las cargas negativas por un lado y positivas por el otro lado. Ah, bueno, En perfecto. la jerga común y corriente dicen se ha pinchado el capacitor porque Claro, deja de funcionar como tal. ¿Está bien? perfecto. Gracias. Dale. Muy bien, bárbaro. Vamos a ver la energía almacenada en un capacitor. Bueno, con carga, pero ya la vimos. Bueno, ahora lo vamos a introducir con un dieléctrico. ¿Está bien? ¿Les parece? Bueno, la energía, acá tenemos un capacitor cargado o desconectado, ¿sí? Un capacitor cargado o desconectado. La energía potencial eléctrica de ese capacitor, ya la vimos, un medio de C por delta V cuadrado. Esa ya lo conocemos. Es una de las fórmulas esta. ¿Por qué uso esta? Bueno, porque es más conveniente la explicación, pero podría haber utilizado cualquiera de las fórmulas anteriormente mencionadas, ¿no? Bien. Fíjense que si yo le introduzco el dieléctrico, en este caso, le introduzco un dieléctrico ahí, vamos a suponer, a ver, le introducimos un dieléctrico, vamos a ponerlo acá. Está el capacitor cargado o desconectado, ¿cierto? Si yo introduzco un dieléctrico, ¿sí? La energía almacenada en el capacitor con dieléctrico va a ser igual a un medio de C por delta V cuadrado. ¿Está bien? Ahora bien, ¿esa energía va a aumentar o va a disminuir cuando yo introduzca ese dieléctrico ahí en el capacitor? Va a disminuir. Va a disminuir. Vamos a ver. La capacitancia del capacitor es K por C sub 0. ¿Está bien? Perfecto. La diferencia de potencial delta V, ¿sí? Delta V, ¿a qué era igual delta V? Delta V igual a delta V0 sobre K. ¿Está bien? ¿O no? Bueno, entonces reemplazamos acá. U igual a un medio de K por C sub 0 por delta V0 al cuadrado sobre K cuadrado. ¿Está bien? Simplificamos ahí. Vamos a tener K y cuadrado, entonces me queda un medio de C sub 0 por delta V0. Epa, ¿qué hizo ahí el profe? ¿A dónde tenía que simplificar acá? Delta V0, todo eso por 1 sobre K. Esta cantidad que tengo yo acá es U sub 0. Por lo tanto, la energía almacenada en el capacitor va a disminuir en un valor K. ¿Y por qué disminuye? Bueno, por lo siguiente. Fíjense que cuando yo empiezo a introducir, acá esto está cargado, ¿no? Esto está cargado, pero está desconectado de la batería. Cuando yo empiezo a introducir el dieléctrico, esta parte de abajo se empieza a polarizar. ¿Está bien? Por lo tanto, el campo eléctrico tiende a aplicarle una fuerza para acelerarlo
para acelerarlo al dieléctrico hacia adentro del campo. ¿Está bien? Por lo tanto, yo a ese dieléctrico, para que no se acelere, le tengo que aplicar una fuerza externa, ¿sí? Y esta fuerza externa va a realizar un trabajo negativo en contra del campo. ¿Está bien? Por lo tanto, la energía potencial va a disminuir en este caso. ¿Sí? En este caso, que es un capacitor cargado desconectado. Muy bien. Ahora hagamos una cosa. Vamos a hacer lo mismo, pero ya con el capacitor cargado. Vamos a ver el capacitor conectado, perdón. Fíjense acá. Capacitor cargado conectado a la batería. En este caso, fíjense que el campo eléctrico va a ser igual al vacío que el campo eléctrico con dieléctrico. Y delta B va a ser igual al vacío con dieléctrico, al vacío igual al de diferencia potencial con dieléctrico. La carga del capacitor va a aumentar, ¿sí? Porque está conectado acá a la batería. ¿Cuánto va a aumentar? Y un valor K. ¿Está bien? Por lo tanto, podemos decir que en este caso, la capacitancia del capacitor es igual a K por C sub 0. ¿Está bien? Bueno, ahora tenemos la energía almacenada en el capacitor. Reemplazamos. Acá vamos a reemplazar un medio, ¿sí? De C, que es K por C sub 0, por delta B. Delta B se mantiene constante porque está conectado a la batería. Por lo tanto, delta B es igual a delta B0 al cuadrado. Donde ahí, en este caso, vamos a tener un medio de C por delta B0. Esto va a ser la energía potencial en el vacío. En este caso, la energía potencial aumenta un valor K. ¿Por qué aumenta? Gracias a la batería. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Perfecto. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? A ver. No. Bueno, bárbaro. Bueno, si no hay dudas, hasta acá llegamos a la unidad número 5. Termina la unidad número 5. ¿Sí? Muy bien. Lo que tienen que hacer es empezar a leer la unidad, las unidades, ¿no es cierto? Fíjense que la parte de termodinámica es bastante, así que empiecen a leer y cualquier cosa preguntan. Empiezan a preguntar, consultan, ¿no es cierto? Acuérdense que cuando terminamos las clases, siempre nos podemos quedar unos minutos más si hay dudas, ¿sí? Bien. Perfecto. Si no hay dudas, vamos con la unidad número 6. La unidad número 6 tiene que ver con la corriente eléctrica, ¿sí? Definición, unidades, modelo de conducción eléctrica en metales, ¿está bien? Ley de Ohm, resistencia eléctrica, su variación con la temperatura, trabajo y potencia eléctrica y ley de Joule, ¿sí? Esa es la unidad número 6.
¿Estamos? Bueno, vamos a ver lo que es la corriente eléctrica. Vamos a suponer que tenemos ahí unas cargas que se mueven a través de un área, ¿no es cierto? ¿Sí? Podemos decir que la corriente eléctrica es el flujo de cargas que atraviesa esa superficie de área A por unidad de tiempo. En términos generales, decimos que es el flujo de carga. Las cargas se ponen en movimiento, eso es una corriente eléctrica, ¿no es cierto? Esa es la corriente eléctrica. Fíjense que ustedes que nosotros podemos decir que en este caso tenemos una cierta cantidad de carga delta Q, acá una cantidad de carga delta Q, que atraviesa esa área, ¿no es cierto?, por unidad de tiempo. Si nosotros tenemos esa cantidad de carga que atraviesa el área y tenemos el tiempo, podemos definir la corriente promedia o intensidad de corriente promedia. Simplemente el CERWA le llama corriente promedia, ¿sí? Esa corriente promedia se define como la carga, la cantidad de carga que pasa a través del área por unidad de tiempo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? Es un flujo de carga eléctrica. ¿Sí? Por ejemplo, el flujo de carga eléctrica a través de un material depende de la diferencia de potencial que se le aplique a los extremos del material y del material en donde se mueven las cargas. ¿Sí? Muy bien. Eso es la carga, la corriente eléctrica. También, así como hemos definido la corriente promedio, podemos definir la corriente instantánea o intensidad de corriente instantánea. Y tomamos el límite de la corriente promedia para un delta T igual a 0. Por lo tanto, la corriente instantánea va a ser la derivada de Q con respecto al tiempo, ¿no? Y acá va a aparecer una unidad muy importante, ¿sí?, que es una unidad fundamental, que es el ampere. Se escribe ampere, se lee ampere o amperio. Los españoles castellanizan mucho las unidades. Este en honor a un físico que se llamaba André-Marie Ampère, ¿sí? Francés, François. Bueno, fíjense que la corriente, la unidad de corriente, va a ser la unidad de carga por la unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, la unidad de carga va a ser Coulomb sobre unidad de tiempo, que va a ser segundo. ¿Sí? Esto va a ser igual a ampere. ¿Sí? Es una unidad fundamental. Dentro de las 7 unidades fundamentales que tiene el sistema internacional, ampere es una unidad fundamental. ¿Sí? Y es fundamental para el electromagnetismo también, ¿no? Ahora, si bien un ampere equivale a un coulomb por segundo, esta no es la definición de ampere. No es la definición de ampere. La definición de ampere la vamos a ver más adelante. Esto es una equivalencia. Un ampere equivale a un coulomb sobre segundo. ¿Está bien? Perfecto. ¿Cuál es el sentido convencional de la corriente? Eso es importante. ¿En qué sentido circula la corriente? ¿En qué sentido circula el flujo de cargas? Bueno, hay un sentido convencional y un sentido real. Por ejemplo, en un material, en un conductor metálico, las cargas que están en movimiento son los electrones. ¿Sí? Las cargas que están en movimiento son los electrones. Y los electrones se mueven en sentido contrario al campo eléctrico. ¿Sí? Por lo tanto, los electrones viajan en sentido contrario al campo eléctrico. Ese sería el sentido real. ¿Y cuál es el sentido convencional? El sentido convencional del flujo de carga es el de las cargas positivas.
corresponde al movimiento de las cargas positivas. Profe, pero si en los conductores metálicos las cargas positivas no se mueven. Bueno, pero es un sentido convencional, la palabra lo dice. Un sentido convencional de la corriente. ¿Sí? Corresponde al movimiento de las cargas positivas. Entonces, el sentido convencional en los conductores metálicos es contrario al sentido del movimiento de las cargas reales. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien, perfecto. Cuando hablamos de carga en movimiento, normalmente se habla de portadores de carga. ¿Sí? Los portadores de carga en movimiento en un conductor metálico son los mismos electrones. ¿Sí? Son los mismos electrones. Miren acá. Vamos a ver el modelo microscópico de la corriente. Vamos a suponer una sección de un conductor de área uniforme, de área A uniforme, y vamos a ver que adentro tienen las cargas. ¿Sí? Esta Q es la carga de cada portador de carga. ¿Está bien? Bien. Supónganse que nosotros tenemos que esto Q carga de cada portador. Carga de cada partícula. Ahí está, perfecto. Nosotros dijimos que cuando hablamos de cargas en movimiento, normalmente hablamos de portadores de carga. Entonces, N va a ser el número de portadores de carga por unidad de volumen. También vamos a suponer que esas cargas se mueven con una velocidad promedio en línea recta, que eso no es real, una velocidad promedio que también se llama velocidad de arrastre. Una velocidad de arrastre. ¿Está bien? Perfecto. Y lo vamos a decir que esa velocidad de arrastre es constante. Perfecto. Bueno, tenemos la carga de cada portador, de cada partícula, el número de portadores de carga por unidad de volumen y la velocidad con que se desplazan, ¿no es cierto? Que se llama velocidad de arrastre. Consideramos que se desplaza en línea recta y a velocidad constante. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a suponer que ahí en este caso nosotros vamos a tener una cierta cantidad de carga, delta Q, que está en movimiento y que atraviesa esta área de la sección. ¿Está bien? Delta Q va a ser igual, por ejemplo, al número de portadores de carga, ¿sí? Por el volumen de esa sección. ¿Cuál sería el volumen de esa sección? Es como un cilindro, es la base, por la altura, ¿sí? Vamos a poner acá. Delta X por A, ¿está bien? Nos podemos poner al revés más, delta X por A. Ese sería número de portadores de carga por el volumen. Entonces ya sé cuántos portadores de carga tengo en esa sección. ¿Sí? Y por la carga de cada portador. Entonces la cantidad de carga que está en movimiento delta Q es igual al número de portadores de carga por unidad de volumen, por el volumen de esa sección del conductor, ¿no es cierto? Por la carga de cada portador. ¿Está bien? Bien. Si suponemos que la velocidad de arrastre, la velocidad de cada partícula con carga es constante, por lo tanto, para recorrer esa distancia, la partícula con carga va a ser igual a BD por delta T. ¿Está bien? Si yo lo reemplazo ahí, voy a tener que delta Q va a ser igual a N por B sub D por delta T
por el área por la carga. Bueno, vamos a ordenarlo un poquito a eso, ¿sí? Entonces, vamos a decir que es N por Q, ¿está bien? N por Q por BD, ¿sí? Por BD, por, a ver, N por Q por BD por delta, por A, por delta T. Ahí está, perfecto. Ahí lo ordenamos un poquito. No va a cambiar el resultado, ¿sí? Simplemente es una cuestión de orden. Perfecto. Entonces ya tengo que la cantidad de carga que se está moviendo en ese conductor de sección transversal constante, A, es esto. Número de portadores de carga por unidad de volumen, la carga de cada portador, la velocidad de arrastre de los portadores de carga por el área de la sección por delta T. Bueno, a ver, ustedes díganme cuánto vale la corriente. Nosotros dijimos que la corriente es igual a la cantidad de carga por unidad de tiempo. Por lo tanto, podemos decir, en este caso, que la corriente que hay dentro de ese conductor, ¿sí?, es igual a toda esta cantidad NQBD por A. Esa es la corriente. Número de portadores de carga por unidad de volumen, la carga de cada portador, la velocidad de arrastre de cada partícula en movimiento, por el área de la sección del conductor. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Ahí está. Fíjense. Quedó hermoso. Esa es la corriente promedio, ¿no es cierto? Bien. Acá también siempre que haya una corriente, va a haber una densidad de corriente. La densidad de corriente es una cantidad vectorial, ¿sí? En este caso, la densidad de corriente se define como la corriente por unidad de área. Si nosotros tenemos que la corriente promedia es N, número de portadores de cargas por la carga por la velocidad de arrastre por el área, entonces la densidad de corriente hacemos que es la corriente por unidad de área. Por lo tanto, en este caso, la densidad de corriente, ¿sí?, va a ser igual al número de portadores de carga por la carga de cada portador por la velocidad de arrastre. Esa sería la densidad de corriente, J. ¿Sí? La densidad de corriente se define como la relación que existe entre la corriente por unidad de área. Corriente por unidad de área. Entonces, decimos que la unidad de densidad de corriente va a ser igual a ampere por metro cuadrado. Esa es la densidad de corriente. Perfecto. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? Miren, nosotros acá podemos decir que en la realidad, las cargas no se mueven en línea recta. ¿Sí? Un conductor metálico, vamos a hacerlo acá el dibujito. Un conductor metálico de sección constante tiene los átomos equidistantes. Vamos a suponer que estos son los átomos equidistantes. ¿Sí? Es por eso que los sólidos tienen forma propia, ¿no? Vamos a suponer que acá tenemos un conductor metálico donde los átomos están equidistantes entre sí. Y esto es lo que sucede. En un conductor metálico las cargas de movimiento son las cargas negativas. Es decir, un conductor tiene electrones en las últimas órbitas de los átomos que están libres, no están ligados a los átomos. Entonces se pueden mover libremente dentro del conductor. En presencia de un campo eléctrico, los electrones se ponen en movimiento. ¿Sí? Y lo que pasa, por ejemplo, el electrón viene, viaja, choca con este átomo, ¿está bien? Luego choca con este otro átomo, ¿sí?
luego choca de nuevo, y así sucesivamente, vuelve a chocar. El electrón siempre está moviéndose en zigzag, a diferencia de lo que nosotros habíamos planteado en este conductor, que todos se movían en línea recta, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? El electrón, fíjense que acelera por el campo eléctrico, choca y vuelve a acelerar, y vuelve a chocar, y vuelve a acelerar, y vuelve a chocar. Esto hace que los átomos empiecen a vibrar por los choques de los electrones y la energía interna del metal aumente. ¿Sí? Y esto produce aumento de temperatura. Por ende, los conductores se calientan, ¿no es cierto? ¿Sí? Los conductores se calientan. Fíjense, acá les he puesto en un dibujito, el electrón está constantemente en movimiento dentro de un conductor. No se queda quieto, se mueve en zigzag. Pero en ausencia de campo eléctrico, el desplazamiento neto de ese electrón es igual a 0. No hay desplazamiento, él se mueve ahí, tic, 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 fíjense, acá y acá. No hay desplazamiento. ¿Sí? En presencia de un campo eléctrico, ahí sí ya el electrón se desplaza. ¿Sí? Ahí el electrón se empieza a desplazar. ¿Estamos? Bien. Esto es lo que pasa dentro de un conductor metálico. ¿Sí? El movimiento, además del movimiento zigzagueante producido por las colisiones de los átomos metálicos, el electrón se traslada despacio a lo largo del conductor. Si bien en dirección opuesta al campo eléctrico, con una velocidad de arrastre BD. Ahí me faltó el paréntesis. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Bien, perfecto. Vamos a ver la ley de Ohm, resistencia eléctrica, su variación con la temperatura. La ley de Ohm se debe a George Simon Ohm, ¿sí? Es una ley que tiene un campo de aplicación. Como todas las leyes, se aplican en determinadas situaciones, ¿no es cierto? Fíjense en este conductor. En este conductor, si nosotros aplicamos una diferencia de potencial, B y B, B sub A y B sub B, una diferencia de potencial. Una vez que se aplica una diferencia de potencial, aparece un campo eléctrico. Ese campo eléctrico pone en movimiento las cargas. ¿Está bien? Pone en movimiento las cargas. Perfecto. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Acuérdense que las cargas que se mueven en un conductor metálico son las negativas y se mueven en sentido contrario a la dirección del campo eléctrico. Bien, conforme se establece una corriente, existe una densidad de corriente y un campo eléctrico. ¿Está bien? En el caso de la ley de Ohm, dice que para ciertos materiales, no para todos, hay una relación, hay una proporcionalidad directa entre la densidad de carga, ¿sí? La densidad de corriente y el campo eléctrico. Es decir, en ciertos materiales hay una proporcionalidad entre la densidad de corriente y el campo eléctrico. Ambos son magnitudes vectoriales, ¿sí? Entonces, George Simon Ohm empezó a estudiar estos materiales, pero no se cumple en todo, en algunos materiales. Entonces, estableció que en algunos materiales la relación entre la densidad de corriente y el campo eléctrico se mantenía constante. Y esa constante de proporcionalidad se llama conductividad. Y a esto se la conoce como la ley de Ohm. En honor a él, a George Simon Ohm, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien.
La relación entre la densidad de corriente y el campo eléctrico es una constante independientemente del campo eléctrico que produzca la corriente, ¿sí? Estos materiales que obedecen a la ley de Ohm se llaman conductores óhmicos. Y me pueden decir alguno que ha ido a una escuela técnica, profe, pero esa no es la ley de Ohm que yo conozco. Bueno, es cierto. A partir de la ley de Ohm que nosotros hemos expresado acá, vamos a encontrar esa relación que ustedes conocen. Para algunos autores dicen que esta es la ley de Ohm vectorial o microscópica. Y la que ustedes conocen es la ley de Ohm escalar. ¿Está bien? Tanto la densidad de corriente como el campo eléctrico son magnitudes vectoriales. ¿De acuerdo? Esta proporcionalidad que hay entre ellos no se cumple en todos los conductores, algunos conductores. Y los que se cumplen se llaman conductores óhmicos, ¿no? Fíjense acá. Aplicamos una diferencia potencial entre los extremos, aparece un campo eléctrico, se establece una corriente y aparece la densidad de corriente. Acá tenemos la diferencia potencial que hay entre los extremos, aparece el campo eléctrico, E por L, que es L la separación entre estos puntos, y eso va a hacer que el campo eléctrico es delta B sobre L. ¿Sí? Vamos a considerar un campo eléctrico uniforme, ¿no? L es esta cantidad. ¿Sí? Bien, perfecto. Nosotros dijimos que la densidad de corriente es igual a sigma, que es la conductividad del material, por el campo eléctrico. Entonces podemos decir que el campo eléctrico es la diferencia potencial sobre la longitud del conductor, es donde está aplicada la diferencia potencial. ¿Sí? Ahora bien, si la densidad de corriente, ¿alguien se acuerda que era igual a la densidad de corriente? I sobre A, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que delta B es igual a L sobre sigma, acá lo tenemos, L sobre sigma por J. Y J es la corriente sobre el área, ¿no es cierto? Esta cantidad que tenemos acá, R es igual a L sigma por A, se llama resistencia eléctrica del conductor. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre los extremos del conductor es igual a la corriente que circula por el conductor por la resistencia eléctrica del conductor. ¿Sí? Esto lo podemos escribir de la siguiente manera. La inversa de la conductividad se llama ρ, resistividad. ρ. Por lo tanto, puedo escribir que la resistencia eléctrica de un conductor es igual a ρ por L sobre A. Ahora, fíjense de qué depende la resistencia eléctrica de un conductor. De la longitud del conductor, por supuesto de ρ, de la longitud del conductor y de la sección. ¿Qué significa esto? Vamos a ponerlo acá. Cuanto más largo sea el conductor, más resistencia va a tener. Pero cuando más grande sea el área, menos resistencia va a tener. Es ni más ni menos que lo que pasa con una manguera grande y una manguera chica, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, esa es la resistencia. Opa. Resistencia eléctrica. Por lo tanto, podemos decir que la ley de Ohm, esa que ustedes conocen, delta B es igual a I por R. ¿Está bien? Esta también la podemos utilizar, el famoso triangulito que teníamos antes, para los capacitores. Y podemos decir que delta B es igual a I por R. ¿Está bien? Ahora, fíjense acá, esta sería la relación o conocida, la conocida ley de Ohm que ustedes conocen, ¿no? Esto nos va a permitir a nosotros calcular los circuitos. Ahora fíjense, ¿cuáles serían las unidades? ¿Cuáles serían las unidades? Delta B, ¿a qué es igual? Volt. Corriente, ampere.
y resistencia ohm. ¿Está bien? Entonces, un ampere es un volt sobre ohm. Un ohm es un volt sobre ampere. Y un volt es ampere por ohm. ¿De acuerdo? Esto en el caso de las unidades. ¿Sí? Muy bien. Esto es, acá está lo que yo les decía. Esto es lo que se conoce como la ley de Ohm. La relación entre delta V y IR. ¿Estamos? ¿Sí? Y acá están las unidades también. Un ohm es igual a un volt sobre ampere. ¿Sí? Dice, cuando ustedes vean el apunte, van a ver que en algunos casos se llaman resistores. Acá nosotros hemos definido la resistencia eléctrica de un conductor. ¿Qué son los resistores? Bueno, los resistores son resistencia eléctrica que sirven para controlar, digamos, controlar la corriente en diferencias potenciales en parte del circuito. ¿Qué quiere decir resistor? Es una resistencia, digamos, un dispositivo que tiene resistencias propias, ¿no es cierto? Eso es un resistor, es ni más ni menos que una resistencia. Por ejemplo, la resistencia de una plancha es un resistor, ¿está bien? Que tiene una resistencia específica, eso, ¿sí? A eso se refiere con resistor, es una resistencia específica. En este caso, la resistencia, estos resistores, nosotros lo indicamos con este símbolo. Este símbolo indica una resistencia. De hecho, acá en la foto podemos ver una resistencia. Fíjense que las resistencias vienen etiquetadas. Por ejemplo, pueden venir una resistencia que diga 5 kilo ohm, por ejemplo, y estas que está acá, fíjense que no está etiquetada. Esta que está acá, en los circuitos, en un CPU, seguro que va a haber resistencia, tienen banditas de colores. Hay un código de colores, ¿sí? Hay un código de colores que tienen normalmente 4 colores. Este es un primer dígito, este es el segundo dígito, este es el factor multiplicador y este es una tolerancia, es decir, la resistencia puede variar en un 5% o un 10%. Como lo ven acá en la foto, estos colores normalmente al final tienen un dorado o un plateado, yo no lo alcanzo a ver ahí en la foto. ¿Sí? Acá puede ser que haya un dorado. Un dorado, un plateado, donde Sí, es un dice dorado ese, profe. un dorado, donde, bueno, sería un 5 o un 10%. Hay un código de colores. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien. ¿De qué depende la resistividad? Bueno, la resistividad, ρ, de un material, es función de la temperatura. ¿Está bien? La resistividad, que es la inversa de la conductividad, depende de la temperatura. ¿Está bien? Por supuesto que nosotros pretendemos que en un material que tiene una resistencia de esto, nosotros pretendemos que la resistividad sea lo más baja posible, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, los más bajos son la plata, el cobre, también el aluminio. Nosotros pretendemos, si podríamos hacer que esto sea igual a 0, bárbaro, perfecto, pero esto es imposible, no se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es que todos los conductores tengan una resistencia baja, ¿sí? Para evitar el calentamiento de los conductores. Fíjense que la resistividad, como decíamos ahí, depende de la temperatura, es función. Hay casi una función lineal, podemos decir, entre la resistividad y la temperatura. Excepto hay una pequeña parte acá donde no es lineal, pero el resto es bastante lineal la resistividad. Es función de la temperatura. ¿Estamos?
Bueno, perfecto. Entonces, si la resistividad depende de la temperatura, entonces podemos decir que ρ es igual a ρ sub 0 factor de 1 más alfa por delta T. ¿Está bien? Epa. Por delta T. Por delta T. ¿Está bien? Coeficiente de variación de resistividad con la temperatura se llama alfa. ¿Está bien? ¿Sí? Esto normalmente, esta ρ sub 0 es un valor de resistividad de referencia. Normalmente se lo toma a una temperatura de 0 grados. ¿Tá? Si nosotros despejamos de ahí el alfa va a ser igual a este coeficiente, va a ser 1 sobre ρ sub 0, ¿sí? Rho menos ρ sub 0, ¿está bien? Por delta T. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? Bueno, este alfa, para los conductores por lo general, es positivo. Hay otros materiales que se llaman semiconductores, ese alfa es negativo. Quiere decir que conforme aumente la temperatura, la resistividad disminuye. Y hay otros donde ρ, la resistividad, es igual a 0, que se llaman superconductores. Pero esos superconductores, a ver si lo tengo por acá, acá está, variación, no tengo. Esos superconductores, la variación de la resistividad se hace 0 a una temperatura crítica. Por ejemplo, esa relación lineal se llama una temperatura crítica, ahí la resistividad ρ se hace igual a 0. ¿Está bien? Por ejemplo, el mercurio es un superconductor que a una temperatura de alrededor de 4 Kelvin, la resistividad, 4 Kelvin estamos hablando, ¿no? Para el 0 Celsius es 273 Kelvin. Para 4 Kelvin, nosotros podemos decir que la resistividad en ese caso se hace igual a 0. ¿Está bien? Transporta energía, transporta corriente sin gastar energía. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno. ¿Preguntas? Bueno, seguimos. Como el ρ, ya terminamos. Como la resistencia depende, ¿de qué depende la resistencia? De la resistividad, de la longitud y de la sección del conductor. Y la resistividad depende en función de la temperatura. ¿Está bien? Por lo tanto, la resistencia de un material también es función de la temperatura. Por lo tanto, la corrección de la resistencia, ¿no es cierto?, de un conductor se hace a través de esta fórmula, donde R sub 0 es un valor de referencia de la resistencia, 1 más alfa por la variación de temperatura. ¿De acuerdo? También depende de la temperatura. Mayor temperatura, mayor resistencia, ¿sí? Para los conductores que dijimos que estos conductores que responden a la ley de Ohm son conductores óhmicos, donde la relación entre corriente y diferencia potencial es lineal. Es una pendiente igual a 1 sobre R. Para los conductores no óhmicos, esa relación corriente-tensión ya no es lineal, entonces es curva. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, entonces a medida que aumenta la temperatura, aumenta la resistencia del material. Sí, en los conductores metálicos sí. Sí, para los metales sí. ¿Y por qué aumenta la temperatura? Por el movimiento de los electrones. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que los electrones se mueven ahí? ¿Sí? Se aceleran, chocan, aceleran, chocan, aceleran, chocan. ¿Sí?
Entonces ese choque, esa energía cinética que tiene el electrón se la transfiere al átomo, ¿no es cierto? Entonces ese átomo comienza a vibrar, aumenta la energía interna del material y por lo tanto aumenta la temperatura. ¿Sí? Esa es la explicación. Lo ideal de nosotros sería que la resistencia sea igual a 0, pero eso es imposible. Eso es imposible. No hay, digamos, acá creo que les puse algo. Dice, existe una clase de metales que están compuestos cuya resistencia disminuye hasta 0 cuando llegan a una cierta temperatura, llamada temperatura crítica, ¿no es cierto? Estos materiales se conocen como superconductores, el mercurio y el aluminio. ¿Sí? Y en algunos casos donde alfa es menor que 0, ese coeficiente que nosotros veíamos, es en el caso que aumenta la temperatura, disminuye la resistencia, que es en el caso de los semiconductores. Para los conductores metálicos, alfa siempre es mayor que 0, siempre es positivo. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Creo que por hoy he aportado un poco de información. No quiero que se me agoten ni que se me pierdan. Así que vamos a dejar hasta acá y continuamos la clase que viene. ¿Les parece? El que quiere hacer preguntas, se queda, y si no, que tengan buena semana, cuídense mucho. Está difícil el COVID, así que les vaya bien. Suerte. Profe, ¿me escuchan? Sí, lo escucho. Yo tenía una pregunta por el tema del trabajo práctico. Si Bueno. Si en la consigna 1 se puede subir un video a YouTube, ¿o cómo hacemos? No sé a ver si está Jorge. Sí, estoy aquí. A ver si nos amplía un poquito la duda, que no la entendemos. Que la consigna 1, el video, si lo podemos subirlo a YouTube y poner un link. Ah, está O claro. hacemos el Sí, video. sí, ahora Es mejor. entendí. Es mucho mejor. Claro. Perfecto. Podría ser así, subir el video a YouTube, vieron que hay 3 formas, sería bueno que esté oculto, para que no oculto, y ustedes nos pegan el link, Listo. ¿está bien? Entonces, en el mismo PDF del informe, ahí podría venir el link del video. Sí, está perfecto, te entiendo, para que no, de paso, para que no sea pesado. Perfecto. Listo. ¿Sí? Gracias. Lo vamos,